Continuamos con el estudio de la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Pero vamos a leer los dos versículos anteriores, versículo 1 y 2. Y dice así la Escritura, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Señor, una vez más nos dirigimos a ti de forma reverente, con temor, Señor, sabiendo que nos dirigimos, Señor, al único Dios verdadero, Señor, al Todopoderoso, Señor, al Creador y sustentador de todas las cosas, Señor, y que por tu gracia y que por tu misericordia, Señor, no solamente estamos vivos físicamente, sino que también nos diste vida espiritual. Gracias por los méritos de Jesús en la cruz. Señor, en esta mañana, como hacemos siempre, queremos recurrir a tu ayuda para que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, y podamos comprender lo que tu palabra dice, lo que tú nos has dejado escrito. Señor, sabiendo, convencido, persuadido de que es tu misma palabra. Que tú te encargaste, Señor, de que estos hombres, estos escritores, Señor, humanos, fueran controlados por ti 100%, y escribieran solo lo que tú quisiste que quedara escrito, porque es tu palabra, y tu palabra es poderosa, y tu palabra vive y permanece para siempre. Señor, una vez más, necesitamos de tu ayuda, y queremos, Señor, conocerte más. Y Señor, al mismo tiempo pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdón, Señor, porque por nuestros pecados tú tuviste que dar tu propia vida, la vida de tu unigénito Hijo Jesús. Señor, y no solamente eso, no solamente enfocado en lo que es el dolor y el sufrimiento humano, sino en lo que fue soportar tu ira justa, porque tú debías descargar tu ira justa sobre todos mis pecados, sobre todos nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias por el perdón, gracias por la reconciliación, gracias por esta nueva vida. Señor, gracias por haberte conocido. Señor, pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya hemos venido estudiando, versículo 1, versículo 2, y también los últimos versículos del capítulo 11, que como todos ya sabemos, esta división no ha sido inspirada, así que tenemos que recordar qué es lo que venía hablando antes, cuando encontramos en versículo 1 del capítulo 12, que dice así que, y tiene que ver justamente con esta gloriosa manifestación de Dios, de su misericordia, de su poder, que dice en los últimos versículos del capítulo 11. Y es ahí donde nosotros debemos presentarnos ante Dios y darnos cuenta si hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, si hemos sido regenerados por la misericordia y por la gracia, por el amor infinito de Dios. Y es ahí donde Pablo apunta, que dice que si eso ocurrió en tu vida, si eso ocurrió en mi vida, lo más lógico es que me presente ante Dios de una forma agradable, de una forma santa, en un sacrificio vivo, como ya hemos estudiado. Y también nos dice, según versículo 2 aquí, que no debemos tomar la forma de este mundo, que no debemos copiar los patrones de este mundo, que no debemos tratar de simpatizar con el mundo, sino que debemos ser transformados. Y si eso ocurrió, que Dios nos transformó, nos regeneró, va a ser algo lógico que se manifieste en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como dijimos en un comienzo, aquí de tapa a tapa
de Génesis hasta Apocalipsis tenemos todo lo que concierne a la voluntad de Dios, a la buena voluntad de Dios, agradable y completa, toda. No tenés que tratar de imaginar nada, cuál será, o preguntarte vez tras vez, cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está, en su palabra, las Sagradas Escrituras. Titulé el mensaje de hoy: la actitud apropiada es la manifestación de la humildad genuina. La actitud apropiada es la manifestación de la humildad genuina. Es interesante que Pablo, versículo 3, dice, digo pues. Y sabemos que esta palabra pues indica una transición y que vincula el apóstol Pablo con lo que va a decir ahora con lo anterior. Y tiene que ver justamente con lo espiritual. Tiene que ver con lo que Dios hizo por su gracia, por su misericordia. Y tiene que ver con tu actitud. Y tiene que ver con mi actitud. De tener una actitud adecuada de humildad. Por eso dice él, la actitud cristiana adecuada es la humildad. Dice que no se tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La falta de esta virtud fundamental es la causa de que muchos creyentes tropiezan, sin importar cuántos años de creyente puedan tener, sin importar cuánto conocimiento bíblico puedan tener de la palabra de Dios, sin importar cuán correcta sea su teología o cuán vigorosos sean en servirle a Dios. Tus dones, mis dones, no van a operar de tal modo que nuestras vidas espirituales sean de forma orgullosa, de forma que no evidencien humildad. Porque después el apóstol va a seguir hablando y justamente va a hablar de los dones. Es a partir de la negación de nosotros mismos en el culto espiritual que ya hemos estudiado, irracional a Dios, que fluye nuestra rendición total a la voluntad de Dios. Aquí estamos, como hemos estudiado. Aquí estoy. Todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí es para ti, Señor. Lo traigo a tus pies. Úsalo, úsame. Heme aquí, dijo Isaías. Es a partir de ahí, es a partir de que yo me doy cuenta que he sido, a pesar de mi condición, he sido alcanzado por la misericordia de Dios. Y es por eso precisamente Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, como sacrificio vivo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero tu actitud debe ser una actitud humilde. Como dije recién, no importa cuántos años de creyente tengas, no importa qué tanto sepas, qué tanto conocimiento tengas de las Escrituras. Lo que importa es tu corazón. Lo que importa a Dios es tu actitud. Lo que Dios quiere usar es un hijo, una hija con la actitud correcta. ¿Y cuál es? La humildad. Pero la humildad genuina. Por eso titulé el mensaje de esa forma. Porque lamentablemente con humildad a veces no alcanza. Porque existe una falsa humildad. Ningún creyente está exento de atender este llamado a la humildad. Porque aquí Pablo se dirige, como bien leíamos el texto, a cada cual que está entre vosotros. A cada uno de vosotros. A cada uno de nosotros. A vos y a mí. Es un llamado a ser humildes. Dice el texto, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es un mandato universal para todos los que son de Cristo, para todos los creyentes, para todos los que son verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Él. La base de todas las cosas de valor que un cristiano tiene y hace desde la salvación hasta el servicio, como bien lo dice Pablo acá al comienzo del versículo 3, es la gracia que le ha sido dada por Dios, que le es dada por parte de Dios. Todo por la gracia de Dios,
Solo por la gracia de Dios. Así como somos salvos solamente por la gracia, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De la misma forma, en nuestro proceso de santificación, o en nuestra santificación progresiva, hasta que llegue el momento de la glorificación, también es por gracia, solo por gracia. No puedo jactarme de nada, no puedo jactarme bueno, lo que va a hablar después, de mis dones, no puedo jactarme de mis talentos, tampoco puedo jactarme de ser un hijo de Dios, de ser más inteligente, no puedo jactarme de nada, porque si tengo algo bueno, es por la gracia de Dios. Por eso Pablo dice acá, digo pues, por la gracia que me es dada. La gracia fue dada para Pablo y la gracia ha sido dada para vos. La gracia de Dios ha sido dada para mí. Y dice, por la gracia que me es dada, a cada cual, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe tener. Es solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos salvó. Por la gracia de Dios podemos servirle. Pablo habla aquí de aquella gracia por el cual él mismo fue ordenado apóstol de Dios. Aquel que recibió la revelación de la palabra de Dios. Si nos fijamos al comienzo de la carta a los Romanos, encontramos que nos dice el texto, versículo 1 al 5, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. También vemos en 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. La carta a los Gálatas, capítulo 2. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, etcétera, etcétera. Y reconociendo la gracia que me había sido dada. La gracia de Dios que te fue dada para que seas salvo, para que seas salvo. Y no solamente obró en tu salvación, sino sigue obrando en tu proceso de santificación, en nuestro proceso de santificación. Por esta razón, en este pasaje sobre la humildad, no es sorprendente que Pablo apele de forma tan indirecta a su alto rango apostólico y que más bien se dirija la atención a sus lectores a la autoridad divina a partir de la cual se deriva su propia autoridad. Él es humilde incluso en relación a su propia condición de apóstol. Como vimos ya anteriormente, él podría echar mano a eso. Y dice, solamente por la gracia de Dios soy apóstol, soy enviado. Aquí en capítulo 12, versículo 1 de Romanos, os ruego por la misericordia de Dios. Él el apóstol demuestra su humildad. Y apunta a la base única y exclusiva de la gracia de Dios. Esa es la base. En 1 Timoteo 1:12 en adelante dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Me tuvo por fiel, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor, injuriador. Y dice, precioso texto, mas fui recibido a misericordia. Mas fui recibido a misericordia. Dios tuvo misericordia del apóstol. Dios tuvo misericordia de vos. Dios tuvo misericordia de mí. Por eso es que Pablo está diciendo aquí, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. En versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Debemos mantener una actitud de humildad. Debemos permanecer con una actitud humilde. Como apóstol de Jesucristo, Él hace un llamado, una invitación personal a la humildad. La virtud cristiana más básica de todas aquellas que abre la puerta hacia el amor, el poder y la unidad. A fin de hacer énfasis en la necesidad de tener mansedumbre, Pablo emplea en cierta forma el verbo pensar en 4 ocasiones en este versículo 3. Un cristiano no debe estimarse a sí mismo por encima de lo que es en realidad, ni tener un más alto concepto de sí que el que debe tener, dice Pablo, sino que debe pensar de sí como es en realidad. No debe valorar en exceso sus capacidades, no debe valorar en exceso sus dones, sus talentos, su valor, su personalidad. No debe enfocarse en sí mismo. Debe enfocarse en la gracia de Dios que le ha sido dada. Estamos hablando de un hijo, de una hija de Dios. Esto está enfocado para los hijos de Dios. Así que, hermanos, recuerden. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, quienes han sido alcanzados por las misericordias de Dios. No deben valorarse en exceso a sí mismos. Si han recibido algo, si hemos recibido algo, ha sido por la gracia de Dios. Pablo dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice Gálatas 6:3. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros? ¿Qué te pasó? ¿Te la creíste? Decimos nosotros. ¿Qué te pasó? ¿Te la creíste? Y acá encontramos un texto que dice, el que se cree ser algo, el que se jacta de sus habilidades, de su conocimiento, de sus capacidades. Dios dice, no lo digo yo, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Pablo, cuando hizo el autoexamen al juzgar a otros cristianos, Pablo dijo a la iglesia de los Corintios, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién se distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4, 6 y 7. ¿Qué tenés vos que pudiste autogenerar? Vos mismo. ¿Qué tenés? ¿Tenés talento? ¿Tenés vida física? Vos un día programaste desde antes de la fundación del mundo y dijiste, tal día, tal fecha, tal hora, yo voy a nacer así. Yo voy a nacer de esta forma. Yo voy a nacer con estas capacidades. Yo voy a nacer con este nombre, con este apellido, con esta genética.
Y como creyentes, lo mismo. Decidiste en algún momento decir, bueno, ahora a partir de este momento yo voy a ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo decidí así. Y yo hice todo lo necesario para constituirme un hijo de Dios. Claro que no. Ni opción 1 ni opción 2. Ninguna de las dos. Justamente es acá lo que apunta el apóstol. Nada hemos recibido, nada hicimos. Dios quiso que naciéramos como nacimos, con las capacidades que Él nos otorgó. Y después como hijos de Él, con los dones que tenemos. Él quiso. Y todo se lo debemos a Él. A Él, como decía Pablo acá en los últimos versículos del capítulo 11. Es porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él hizo posible de que vos nacieras, de que vos tuvieras vida, que vos continuaras con vida todavía. Y que nacieras un día de nuevo, espiritualmente hablando. Te dio una nueva naturaleza. Te sacó de la esclavitud del pecado. Dios lo hizo. Por eso toda la gloria la debemos a Él. No debemos retener nada para nosotros. Yo no soy nada, yo no me debo creer nada, en absoluto. Como hemos aprendido, si tengo algo bueno, dale gloria a Dios, agradecele a Dios. Y cuando veas algo malo, es mi propia carne, mi propia naturaleza. Y ayúdame con tu ayuda y con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, a cambiar eso. Porque eso no honra a Dios, porque eso no glorifica a Dios. Pero no tengo nada bueno. Yo no pude generar nada bueno. Y no puedo generar nada bueno. Estoy incapacitado. Así como estaba incapacitado para salvarme a mí mismo, también estoy incapacitado para hacer cosas buenas por mí mismo. Solamente es por la gracia de Dios, por las misericordias de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido ese pago? 1 Pedro 5:5 dice el apóstol, hablando tanto a personas jóvenes como no tan jóvenes, les dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No solamente los jóvenes son soberbios, las personas mayores también son soberbias. Tiene que ver con un tema del corazón, no de las edades. Revestíos de humildad, dice Pedro, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La expresión con cordura aquí de Romanos 12 se traduce a partir de un compuesto del mismo verbo que tiene el significado básico de pensar con sano juicio. Pensar con sano juicio. Pensar con sobriedad. Cuando el cristiano piensa de sí con cordura, con sano juicio, con sobriedad, esto le lleva a reconocer que en sí mismo no tiene valor en absoluto, pero que en Cristo sí puede ser usado para la gloria de Dios. Es a través del obrar de su Espíritu Santo que esto ocurre en el corazón de un hijo, una hija de Dios. Cuando pensamos con cordura. Esto nos lleva a reconocer que nosotros mismos no tenemos ningún valor. Ningún valor. No nos podemos jactar de nada. No nos podemos creer ser buenos para nada. Solamente en Cristo. En Cristo. Y esto es usado para la gloria de Dios. Siempre debemos ser conscientes de que nada eterno puede producirse a partir de nosotros mismos. Nada eterno, nada. De nuestra condición humana, de nuestra condición carnal. Sino, por el contrario, es solamente por el Espíritu Santo de Dios que podemos ser usados para edificar el reino de Dios, para honrar el reino de Dios. Por naturaleza, nadie sufre de baja autoestima. Por el contrario, todos sufrimos por naturaleza de orgullo.
porque esa es la actitud esencial de nuestra naturaleza humana. Somos orgullosos desde el nacimiento. Somos orgullosos, somos egocéntricos. Nuestra carne, nuestra naturaleza arruinada por el pecado, eso es. No somos humildes por naturaleza, todo lo contrario, lo opuesto. Somos orgullosos. Como decíamos hace unos días atrás, ¿quién le tuvo que enseñar alguna vez a su hijo o a su hija a que aprenda a desobedecer, a que aprenda la desobediencia? Nadie. Porque nacemos, porque somos hijos de desobediencia. Y nacemos con un orgullo impresionante, egocéntrico, sin palabras. Y es Dios que nos renueva, es Dios que nos regenera, es Dios que nos da una nueva naturaleza. Y hoy como creyentes, como sus hijos, para que el Señor nos use de una forma que le demos gloria, debemos reconocer con sinceridad cada una de nuestras limitaciones como seres humanos caídos, que hemos sido alcanzados, arruinados por nuestro propio pecado, y que también nuestras capacidades han sido arruinadas, pero en Cristo son nuevas, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 5:17, y aquí son todas hechas nuevas. Nuevas, somos nuevas criaturas por la gracia de Dios. Tal humildad que resulta esencial en todas las cuestiones espirituales no se halla ni se mantiene con facilidad, y nosotros lo sabemos eso, porque quizás hoy estamos con una actitud muy humilde, pero mañana o pasado, la semana que viene, ya no, y ya lo que predomina en nuestro corazón son actitudes orgullosas. Por eso debemos combatir y luchar y batallar con nuestra carne, con el pecado que está todavía en nuestros miembros. En el tiempo del Nuevo Testamento, algunas iglesias estaban caracterizadas por miembros que deseaban poseer dones más espectaculares, más ostentosos, y hoy día no es muy diferente a lo que pasaba en el tiempo del Nuevo Testamento. Hay tristemente muchos hermanos que desean tener dones espectaculares, que puedan ser vistos por las personas, que puedan ostentar de sus dones. Pero eso justamente es lo contrario a tener una actitud humilde. Por esta razón Pablo advierte a que cambien esa actitud. Y dice, procurad pues los dones mejores, le dice a la iglesia en Corinto, los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, el camino del amor humilde. 1 Corintios 12:31. El apóstol Juan identifica por nombre propio a un creyente centrado en sí mismo, un hombre llamado Diótrefes. Lo encontramos allí en 3 de Juan, versículo 9. Y dice el apóstol Juan, al cual le gusta tener el primer lugar, al cual le gusta tener la mirada de todos, la ponderación de todos, las felicitaciones de todos. El primer lugar, a cualquier costo, no me importa. Yo quiero lo primero, yo quiero ser visto. Yo quiero que me tengan en cuenta, decir, mirá qué gran tipo, mirá qué gran hombre de Dios, mirá qué gran siervo, mirá cuánto sabe, mirá qué diligente que es, mirá qué prolijo que es, mirá qué ordenado que es, mirá, etcétera, 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 etcétera. Al cual le gusta tener el primer lugar. Personas que dicen ser hijos de Dios, creyentes, que están centrados en sí mismos. Y lo triste es que la iglesia sigue teniendo personas, sigue teniendo miembros que con orgullo buscan su preeminencia personal. Y de ese modo pierden el poder que tiene la humildad, la actitud correcta, la actitud verdadera que debemos tener, genuina de humildad.
No pasó en aquel momento, sigue pasando hoy día. La realidad es que la sociedad moderna mira con desprecio la humildad verdadera, la humildad genuina, y se caracteriza por el egocentrismo, sin disimulo, e incluso exaltado, el levantamiento del yo, del ego, la complacencia del cuerpo y todos los esfuerzos para saciar toda clase de ambiciones y apetitos individuales sin considerar quién pueda salir lastimado. No importa quién salga lastimado. Lo que a mí me importa es que yo ocupe el primer lugar. No sé si tengo que pisarte la cabeza. Tené cuidado por las dudas, pero yo quiero estar en primer lugar. Haré todo lo que está a mi alcance para ser el visto, para ser la persona más brillante de todos. El ego, el orgullo, la soberbia. Mucho antes del desarrollo de la psicología moderna, algunos teólogos confrontaron los efectos devastadores del amor egocéntrico. En tiempos antiguos de la Iglesia cristiana, Agustín escribió en su obra clásica La ciudad de Dios y dice lo siguiente: se han formado dos ciudades por la acción de dos amores. La terrenal por el amor del yo que lleva al extremo de olvidar a Dios, y la celestial por acción del amor a Dios que llega incluso a olvidarse del amor del ego. La primera se gloría en ella misma, la segunda se gloría en el Señor. El gran reformador Juan Calvino escribió también: todos nos apresuramos con tanta ceguera en la dirección del amor al ego que cada uno piensa tener buenas razones para exaltarse a sí mismo y despreciar a todos los demás por comparación. No existe otro remedio para arrancar de raíz las pestes más nocivas que existen: el amor al yo y el amor de la victoria. Esto es lo que hace la doctrina de las Escrituras, porque nos enseña a recordar que los dones que Dios por naturaleza nos ha concedido no son propios de nosotros, sino son dones gratuitos de su parte, y que quienes se pavonean con ellos hacen evidente su ingratitud. Fin de la cita. No podemos hacer alarde, jactarnos de nada. Si tenés algo bueno, tenés una capacidad que no tiene otro hermano o otra hermana, es por la gracia de Dios. No pudiste hacer nada vos. Yo no pude hacer nada para tener algo bueno. Nada en absoluto. Lo que hemos ya estudiado en esta carta de los Romanos. Todo horrible. Todo horrible. Aborrecedores de Dios. Enemigos de Dios. Pervertido a más no poder. Una perversión extrema. Eso es lo que había en mi condición. Eso es lo que había en mi condición. Así nací. ¿Y de qué me voy a jactar hoy? Como su hijo. Entonces, como decíamos la semana pasada, he entendido, he alcanzado a comprender que por la misericordia de Dios he sido regenerado, he sido constituido una nueva persona, una nueva criatura. Quizás no. Y quizás todavía sigo engañado y sigo siendo un religioso. Es importante que podamos tener en claro, saber con precisión si realmente hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios o no. De lo contrario, siempre nuestro ego va a estar ahí, mostrándose o tratando de mostrarse, nuestro orgullo. Y es algo que vamos a tener que nosotros también luchar, como dice también Pablo en Gálatas. Debemos luchar, no en nuestras fuerzas, sino con los recursos de Dios. Porque dice ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque el deseo, dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de nuestra carne es el orgullo, es la soberbia constante, está ahí a flor de piel. Pero nosotros, nos dice Dios en su palabra, no debemos tener más alto concepto que el que debemos tener, que el que corresponde. Recordando siempre de que si tenemos algo es por la gracia de Dios. Si tenemos algo bueno es por la gracia de Dios, y de esa forma damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Y tenemos un ejemplo notable en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Muy diferente a nosotros, muy diferente a nosotros. Nuestra condición depravada 100%. Y sin embargo, cuando tenemos algo por la gracia de Dios, tendemos a proceder de la misma forma que Diótrefes, a querer tener la admiración de muchas personas, o de todas las más posibles. Y acá vemos que Cristo Jesús, siendo Dios, 100% Dios, decidió voluntariamente dejar ese lugar de privilegio único y tomar la forma de un ser humano, vestirse de humanidad y venir a este mundo, como dice acá en versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Lo que tanto nos cuesta a nosotros, humillarnos a nosotros mismos. Y Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Y nosotros, siendo viles pecadores, muchas veces no queremos humillarnos a nosotros mismos. No estamos decididos a humillarnos, sino a jactarnos, a vanagloriarnos, a tener un concepto más alto de nosotros que corresponde. Cuando Dios nos dice que debemos humillarnos y debemos tener la actitud, dice, la actitud que tuvo Cristo. La actitud que tuvo Cristo. Pablo, allí en 1 Corintios 12, 21, se dirige a los creyentes, hablándoles acerca de la actitud correcta que debían tener en cuanto a sus dones. Y él le dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eso es lo que un cristiano hace de manera implícita cada vez que se jacta de sus propios dones y logros. Es lo que cada creyente, cada hijo o hija de Dios hace cada vez que se jacta por sus propios dones y logros. Una actitud que no debe existir, que es incorrecta, consiste en despreciarnos y restar valor a nuestros dones con un falso sentido de humildad. Fíjense ahí en 1 Corintios 12.
11 y 12. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Podemos pecar de falsa humildad. Por eso decía hoy al comienzo, humildad genuina. Debemos tener humildad genuina. Tristemente también otra actitud, o la misma actitud, que trata en vano de disfrazar el esfuerzo de recibir alabanza. Al otro lado de la balanza, cuando una persona tiene dones que sobrepasan a los muchos cristianos, existe la tentación de fingir cierta humildad cuando se reciben elogios genuinos. Y lo único que se logra con ello es empequeñecer lo que Dios le ha dado y está haciendo a través de ellos. Todos los dones espirituales son necesarios, dice la Escritura. Todos. Y fueron diseñados por Dios. Recién leímos. El Espíritu de Dios repartió a cada uno como Él quiso. Y estos dones que vos y yo recibimos ha sido diseño de Dios a una perfección que solamente Dios puede llevar a cabo para sus propósitos gloriosos. Entonces no debemos ni siquiera fingir de que no, yo lo mío no, está bien, no, o sea, seamos íntegros, seamos sinceros, seamos humildes, tengamos esa actitud humilde siempre. Copiemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Otra actitud errónea con respecto a nuestros dones espirituales es la de reclamar dones que no poseemos. Y en especial aquellos que causan mayor impresión en las personas. Hacer tal cosa no solo es deshonesto, sino que además denigra la sabiduría y la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que Él repartió a cada uno como Él quiso, como Él quiere. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, te equivocaste? Me diste un don que yo no quiero. No lo veo apropiado. No lo veo bien. Y Pablo dice allí en 1 Corintios 12, 29, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Si Dios no ha elegido darnos alguno de los dones más notorios, nosotros no deberíamos fingirlos ni estar desesperados por ellos para obtenerlos. Debemos descansar en que Dios repartió a cada uno de la forma perfecta para sus propósitos gloriosos. Otra actitud incorrecta era de abstenerse de usar un don por celos, por resentimiento o por vergüenza. Desconocer y descuidar a propósito un don espiritual equivale a desestimar la gracia soberana de Dios. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es clara la Escritura. Agradecer a Dios por el don o los dones que te ha dado. No desestimes la gracia soberana de Dios. Usa tu don, usa tus dones. Dios te lo dio con un propósito glorioso, para que le des la gloria a Él, reconociendo que vos no tenías nada para ofrecerle, nada bueno para ofrecerle. Y Él te dio todo. Él te dio los recursos, Él te dio los medios, todo. Otra actitud incorrecta es abstenerse por completo de usar los dones. Por cualquier razón, sea negligencia, sea amargura, sea celo, sea vergüenza o simplemente indiferencia.
Todo don espiritual de Dios ha de ser usado hasta su rendimiento pleno, porque cada uno de los dones ha sido ordenado por Él, y Él tiene un buen propósito, un propósito glorioso, como veíamos recién. Debe ser aprovechado al máximo, con su poder, no con tu poder, no con tus poderes, no con tus capacidades naturales, humanas, con lo que Él te ha dado, solo con lo que Él te ha dado. La humildad que Dios requiere y honra no subestima ni sobreestima sus dones, sino que los valora con acierto y los usa con rectitud. Dios requiere que seas humilde. Dios te ha dado todo lo necesario para que le sirvas a Él. Dios te ha dotado en su gracia, en su amor, en su misericordia. Te ha equipado con dones, te ha equipado con capacidades que tan solamente Él te ha podido dar, y Él te puede dar. No hay un hombre, no hay una mujer, no hay nadie que pueda darte esa capacidad, y te ha dado Él con propósitos gloriosos. Y es todo lo que vos necesitas en el cuerpo para que lo uses. Esos dones, o ese don, no otro. Porque no fue decisión de un pastor, no fue decisión de un líder, no fue decisión de un grupo de diáconos. Fue la decisión soberana de Dios. Para que vos uses tu don, para que vos uses tus dones a pleno en la iglesia. Y obviamente, sin poderte jactar, porque no debes jactarte. Debes ser humilde. Dios requiere que uses, que mantengas esa actitud humilde todo el tiempo, todo el tiempo. Y de esa forma le vas a dar gloria a Él todo el tiempo. Porque Él quiso repartir a cada uno. Él, dice el texto de Romanos 12. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios quiso hacerte como sos, no de otra forma, no de otra manera. Y podríamos usar más tiempo para poder ilustrar esto, pero todos nosotros entendemos que Dios, si pensamos en los animales o en las aves, Dios diseñó a este animal o a esta ave con capacidades para poder volar, con capacidad para poder nadar, con capacidad para poder correr a grandes velocidades. Si nosotros queremos, a modo de ilustración, queremos invertir eso, seguramente que estropeamos el animal o el ave. ¿Por qué? Porque Dios ya lo diseñó de esa forma. Dios le dio esas capacidades que no se las dio a otro. Y a vos te dio un don o varios dones que no se lo dio a otro hermano o no se lo dio a otro hermano. Entonces cuando vos pretendés tener el don que quizás pensás que sos más visto, más reconocido por las personas, estás desestimando a Dios, estás desestimando la gracia, menospreciando la gracia soberana de Dios. En otras palabras podemos decir, estás diciendo, Dios, discúlpame, te equivocaste. No me diste este don. ¿Por qué no me diste este don? ¿Por qué no me diste aquellos dones? Y Dios lo único que te pide es usar lo que Él te dio. Solamente usa a pleno los dones que Él te ha concedido. ¿Cómo? No teniendo más alto concepto de sí que el que debo tener. Por la gracia que te ha sido dada. Dios bendiga su palabra, oremos. Señor, muchas gracias, Señor, nuevamente por tu bendita palabra. Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Señor, y te pedimos perdón, Señor, por cómo somos por naturaleza, Señor. Arrogantes, orgullosos, soberbios. Señor, pero en tu palabra hemos visto en esta mañana, Señor, que
Tú resistes a los soberbios y da gracias a los humildes. Y tenemos una actitud que debemos copiar, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Señor, el ejemplo máximo de humildad. Se humilló de forma extrema. Señor, queremos que nosotros copiar esa actitud y queremos permanecer con esa actitud. Y queremos, Señor, usar a pleno, Señor, esas capacidades que tú nos has dado, Señor, como hijos tuyos, aquí, Señor, en el cuerpo, en la iglesia. Señor, estando gozosos, conforme, Señor, con las capacidades que tú nos has dado, que son las únicas, las más apropiadas, las correctas, porque tú repartiste a cada uno como tú quisiste. Señor, ¿quiénes somos nosotros para decir, como dice tu palabra, qué haces o qué hiciste? Señor, gracias, simplemente gracias, infinitas gracias por habernos perdonado, por haber pagado un precio tan alto, Señor, para salvarnos de nuestro merecido y justo castigo eterno en el infierno. Y ahora, Señor, poder estar expectantes, Señor, y esperando aquel momento, Señor, glorioso, Señor, como cantamos hoy, Señor, cuando tengamos que responder a nuestro nombre. Señor, gracias. Gracias por poder estar seguro de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Señor, pedimos que bendigas tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, como ella misma declara, Señor, es toda poderosa y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, y lo que las palabras de un ser humano común y corriente no pueden producir, sí lo produce tu palabra, por la razón misma que es tu palabra y es toda poderosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, una vez más. Pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.